Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente en una nueva sesión de Hablemos de. Hoy nos encontramos con un valdiviano, él es asistente de educación del Centro de Adultos Luis Molbriones, así como presidente de la AFAEM, que es la Asociación de Funcionarios Asistentes de la Educación Municipal. Nos referimos a don Jorge Cerón Tapia. Don Jorge, Hola, muchas ¿qué tal? gracias ¿Cómo por estar estás? junto a nosotros. Y coméntenos un poquito de quién es Jorge Cerón para los que no lo conocen. Dentro de la vida Bueno, personal, por supuesto. ok, muchas gracias. Mi gratitud primero por el espacio que nos entregan para poder comunicar de alguna manera a quienes nos están viendo quién soy yo, por un lado, y lo otro, a quién represento, los asistentes de la educación en este caso. Bueno, yo soy un funcionario de educación que comenzó el año 76, más de 40 años, en el Liceo Armando Robles de Valdivia. Y ahí comencé como inspector en el Armando Robles de Valdivia. Y posteriormente, el año 80, yo me trasladé a la comuna de Los Lagos, donde estuve 4 años y fui despedido después por la alcaldesa Nidia Morelli y comenzó un proceso de exoneración política Ya. que terminó después de 10 años, cuando logré reintegrarme nuevamente al sistema de educación, justamente en el Colegio Luis Molbriones, Ya, correcto. en donde era director don Camilo Enríquez González. Allí logré reintegrarme a la educación con la compra de un bus en el Luis Molbriones, en el cual yo hice las veces de conductor y que sirvió para el acercamiento de los alumnos al establecimiento Luis Molbriones, que en ese entonces tenía solamente una jornada nocturna. Eso era un bus verde que rondaba por Valdivia años atrás, ¿cierto? Sí, un famoso bus verde, muy grande, que fue comprado en Santiago, de estos buses que fueron sacando el recorrido, y que, claro, en Santiago tenía su vida útil agotada, pero que aquí en Valdivia Todavía sirvió servía. mucho para la comunidad educativa. Don Jorge, ¿cuál es su labor principal como asistente de educación en el colegio propiamente tal? Bueno, dentro del colegio particular Luis Molbriones, yo tuve muchas funciones que cumplir, muchas, ¿ya? Pero en la medida que, digamos, funciones administrativas, más que labores de patio como inspector. Labores administrativas que tuve a cargo del SIGI, que tuve a cargo de la parte curricular, que tenía que ver con los archivos, con la entrega de copias de certificados. Ya. Eh, He sido siempre parte del consejo escolar, en fin. La verdad es que he sido bastante multifacético en ese sentido. Bueno, y con el tiempo esto fue cambiando, porque cuando cambian los Por directores forman supuesto. sus equipos, en fin, después también hay un problema con la matrícula, que va bajando la matrícula y como consecuencia de eso también hay algunas cosas que se van terminando, en fin. Bueno, hoy día estoy trabajando con la mejor disposición en la función que la directora en este caso me entregue. Perfecto. Sin tomar una definición de diccionario, pero ¿qué es un asistente de educación o qué función cumple dentro de lo que es la educación municipal en este caso? Ok, digamos que cuando nosotros éramos del Ministerio de Educación, estamos hablando del año, antes del año 80, eh, todos teníamos otro nombre, ya que éramos funcionarios no docentes. Posteriormente, el año más o menos como el año 96, ya fuimos cambiando el nombre y hoy día somos asistentes de la educación. Bueno, la función del asistente de educación es la que no tiene que ver con la función docente. Es decir, todo funcionario que no hace clase ¿Ya? está bajo las normas y denominado como asistente de la educación. Allí están los auxiliares, los administrativos, los inspectores, encargados de biblioteca, la parte administrativa, los ¿Ya? profesionales no docentes, que estamos hablando de fonoaudiólogos, estamos hablando de psicólogos, estamos hablando de nutricionistas, en fin,
todo el profesional que no hace clase está Ya, perfecto. dentro del estamento de los asistentes de educación. Todo lo que no está dentro del aula, en todo caso. Todo lo que no se preocupa de entregar algún contenido directo a los alumnos dentro del salón de clase, en este caso. Exactamente, y la fortaleza de este estamento es que a diferencia del área docente que entrega la enseñanza propiamente tal, los conocimientos pedagógicos, nosotros estamos a cargo de la formación del Ya, alumno. perfecto. ¿Mm? Pasando a su función dirigencial, ¿qué lo motivó a ser dirigente o cómo llegó a esta instancia? Bastante anecdótico diría yo, porque aquí en Valdivia existía una sola organización en ese entonces, estamos hablando de los años 80, ¿sí? Más o menos. No, estoy hablando del año 93, que fue cuando yo volví Ya, nuevamente al sistema. En Valdivia había una organización que estaba, por supuesto, con sus dirigentes completamente vigentes, pero había una disconformidad respecto a cómo funcionaba esta organización. Entonces llegaron a mi colegio unos colegas a decirme que por qué no formábamos otra asociación gremial. Entonces yo le dije, sí, pues hagamos otra, pero con la sola intención de participar en el ya, asunto. Bueno, el día en que hubo que formar esta agrupación, hice las veces de como anfitrión de todo este asunto. Teníamos que tener 25 funcionarios para poder formar este gremio, que se hizo en el Liceo Técnico. Bueno, en estos casos todos somos candidatos. Bueno, apareció mi nombre y salí elegido sin querer, sin tener la experticia, el conocimiento, ¿no? Bueno, y ahí comenzó mi trabajo de dirigente de los asistentes a la educación, que en ese entonces se llamaba Asociación de Funcionarios para Docentes y Administrativos de la Educación. Eh, bueno, y posteriormente no hubo nadie más quien me pudiera reemplazar hasta el día de hoy. Es cierto que en alguna elección perdí por votación, eso hay que estar claro, perdí por votación, pero finalmente los dirigentes elegidos dijeron que yo continuara con el cargo. Y aquí estamos, ya llevo 22 años como presidente de la organización. Ahora sí, me llego a enfermar, sin duda que las cosas cambian. por Pero supuesto. estamos con el mejor ánimo de seguir trabajando porque esta es una actividad que necesita los trabajadores particularmente de un respaldo de alguna organización que les pueda representar en algún tipo de incomodidad laboral en la cual necesiten personas con conocimiento y que tengan también un respaldo jurídico, estamos hablando del fuero sindical, que los pueda defender. Nuestra organización en ese sentido ha sido muy útil para los trabajadores. Hemos defendido causas a veces imperdibles, o sea, claro, que no han tenido solución, pero finalmente logramos revertir algunos despidos, por ejemplo, que se hicieron, me recuerdo, en la administración anterior. Ya, Logramos revertir esa situación y bueno, así que creo que es importante trabajar y estar al día, sobre todo en lo que tiene que ver con el derecho laboral, que es lo que nos interesa a correcto, sí. nosotros, y poder plantear las defensas miradas desde ese punto de vista. Pero ustedes son funcionarios, o sea, no están bajo el estamento público, ¿cierto? Son un código del trabajo. Ustedes, Claro, lo que pasa es que hay una mezclatura ahí, una no mezclatura, de situaciones de carácter jurídico. Por ejemplo, nosotros somos funcionarios públicos actualmente, pero estamos bajo la norma del Código del Trabajo. ya, ¿Ya? Para algunos efectos también estamos bajo el Estatuto Administrativo y la Ley Orgánica Municipal. Pero fundamentalmente nos regimos por el Código del Trabajo, sobre todo en materia de contratos de trabajo. ¿Ya? Ahora con los nuevos servicios locales que se aproximan ya, vamos a ser funcionarios públicos propiamente tal. ya, correcto. Pero sí, en estos momentos tenemos,
Y ha sido una de las grandes dificultades porque el Código del Trabajo no está hecho para el funcionario público, sino más bien está hecho para el trabajador del área privada, donde las exigencias o los procedimientos, tanto de contrato como de despido, licencias médicas, todo eso, es distinto al servicio público. Entonces, esta es la situación que nosotros nos ha penado por mucho tiempo en nuestra vida laboral, cuando todavía somos de la municipalidad. Si bien es cierto, bueno, volviendo un poco al tema de los derechos de la protección de sus derechos laborales con respecto a los asistentes de educación, ¿qué diferencia hay existiendo 4 asociaciones dentro de un mismo gremio? ¿Hay alguna diferencia marcada entre una y otra? ¿Por qué no una sola, por ejemplo? Bueno, desde un principio, cuando yo fui elegido presidente, la idea era conformar una sola agrupación. Pero lamentablemente, hasta la fecha, esto no se ha podido lograr. Quiero decir, sí, que nuestra organización es la más grande que existe en la comuna porque tenemos alrededor de 290 funcionarios de un total aproximado de 1000. Es decir, Ya. estamos sobre el 25% de los trabajadores asistentes a la educación. Ahora, claro, es difícil porque hay el ego de los dirigentes. Esta es una característica muy propia de quien tiene la responsabilidad de dirigir, es el ego. ¿Cómo controlo el ego? Ya, si yo estoy en todas partes, ¿cómo yo pierdo esa oportunidad? ¿Dónde quedo? En fin. Claro. Entonces, eso es yo creo que en gran parte es lo que no ha podido lograr la unidad de los trabajadores. Pasa por los dirigentes más que por los trabajadores. Porque yo he puesto en varias oportunidades mi cargo a disposición para conformar una sola organización. Pero no se ha querido hacer una elección amplia para que se conforme una sola organización. Esa es parte del protagonismo, se quiere Sí, tener cada uno. claro, claro. Imagino que eso provoca también diferencias porque en algún momento como asociación se negocia en pos de beneficios de los propios asociados en este caso. Bueno, Hay claro. molestias, imagino yo, se provocan molestias producto de que tal dirigente negoció mejor que el otro en cuanto a los beneficios. Bueno, aquí no es tan fácil que una organización trabaje para beneficiar solamente su organización, porque si no, si esto ocurre, se estaría vulnerando algunos derechos que tienen que ver con, por ejemplo, el principio de igualdad ante la ley. Ya. Si una organización logra algún objetivo, se le tiene que entregar, en este caso el empleador, la municipalidad debe entregárselo a todo. No puede parcializar porque si no estaría vulnerando un derecho. Bueno, en ese sentido, el existir más de una organización indudablemente que trae problemas, porque yo tengo una visión y un conocimiento distinto al que tienen otros dirigentes. ¿Ya? Entonces, cada cual en una mesa quiere imponer su punto de vista, entonces es difícil consensuar en algunas materias cuál es la mejor solución para esto. Esa es la gran dificultad. Afortunadamente, la experiencia que yo tengo como dirigente, insisto, 22 años, de alguna manera me permite lograr los consensos de acuerdo a los planteamientos que yo hago. Pero en esto también no es una cosa, si bien es cierto, ustedes me están entrevistando a mí como presidente, pero cada presidente tiene su equipo. ¿Ya? A lo menos está acompañado con 2. En este caso yo tengo 4 dirigentes más Ya. que me acompañan en las gestiones, con diversas funciones. Hay un secretario, hay una tesorera y hay 2 directores que me acompañan a hacer esta función. También en un grupo de 5 personas hay puntos de vista distintos. Entonces, aquí el liderazgo también es muy importante porque hay que agrupar las partes y hay que llegar a un acuerdo. Don Jorge, como para cerrar un poco el tema del asistente, de la asistencia a educación, en este caso, por ocupar un término, ¿cuál considera que ha sido sus mayores logros dentro de su periodo de director o presidente, en este caso, de la asociación? Bueno, seguramente si yo digo aquí esto es lo que yo he logrado,
como esto sale en las redes sociales, va a haber mucha gente que va a decir, no, esto no lo logró él. Ya, pero claro. Siempre hay un tema de gestión de por medio que lo hizo uno y lamentablemente no lo hizo la otra persona. O sea, en el fondo no es ego, Claro. es la verdad. Yo creo que el logro más importante, más allá de algunas conquistas económicas, mejoramientos económicos, es lograr que el grupo, que la asociación, que AFAEM crezca. Porque nosotros comenzamos con una organización muy pequeña y logramos revertir esta situación y hoy día, como decía recién, sobrepasamos el 25% de los trabajadores de educación. Eso significa que se está haciendo una buena gestión, significa que los asistentes de la educación están observando que esta asociación está haciendo un buen trabajo y por ende se están agrupando, se están sumando al trabajo de esta organización. Ahora, claro, sí, hemos conseguido cosas. En cada gobierno municipal, desde que yo asumí la calidad de presidente, se han ido logrando cosas. Pues en cada gobierno, estamos hablando en el gobierno de Bernardo Berger, que fue uno de los que menos nos dio, para ser bien franco, el que menos nos dio. Después tuvimos el gobierno del Jorge Sabat, del alcalde Jorge Sabat, quien logramos con él un buen arreglo, que fue que se nos pagaran los bienios. Y los bienios significan un 6.6% de aumento cada 2 años. ¿Ya? Es importante, es más, más de lo que uno consigue cuando trabaja con la mesa del sector público, en el gobierno central. Eso logramos con el doctor Sabat. Después también logramos el perfeccionamiento, que no es tanto, pero se logró el perfeccionamiento. Y después conseguimos con Omar Sabat, y esto yo tengo documentos que nuestra organización fue quien presentó, solicitó un bono especial para los asistentes de la educación que se iban del sistema como consecuencia de la ley de incentivo al retiro. ¿Ya? Y esto fue un 25%, y hay que reconocerlo. A Omar Sabat nosotros le pedimos un aumento del 20% para todos los que eran beneficiados por el incentivo al retiro, y Omar ofreció un 25%. Eso hay que hacerlo bien claro, ¿ya? Pero bueno, poco a poco con las distintas administraciones nosotros hemos conseguido. Ahora, con la actual alcaldesa nosotros logramos también un aumento de las remuneraciones que significó por primera vez del año 85-86 que los asistentes de la educación que recién ingresan al sistema estuvieran pagándose el ingreso mínimo que es establecido también por el gobierno. Es decir, en estos momentos, por ejemplo, el ingreso mínimo está en alrededor de 460.000 pesos. Correcto, sí. Hoy día los auxiliares están en 480, los administrativos están en 500 y los técnicos están como en 530. Antes no, antes estaba la mayoría ganando el ingreso mínimo. Y eso que está ahí fue, yo diría que una negociación muy, muy buena y una voluntad de parte de la administración municipal de negociar. No fue fácil porque la municipalidad nos dijo, aquí tienen 300 millones de pesos y veamos qué podemos hacer. 300 millones de pesos es bien poco, pero también ahí yo realicé un trabajo que muy, muy, muy difícil, porque esa torta habría que repartirla para que llegue a todos los invitados. Que es como debería ser siempre. Claro. Con lo que es la puesta en marcha de la nueva educación pública, con esto de los servicios locales de educación, el bien llamado CELIP, ¿esto genera algún tipo de cambio para ustedes, para los funcionarios de educación, principalmente para su gremio? ¿Genera algún cambio? Bueno, cuando se comenzó a hablar de la desmunicipalización, que hace muchos años atrás, yo siempre planteé de que la educación debió volver al Ministerio de Educación, pero ser administrada por las Secretarías Ministeriales de Educación, que era una administración directa del Ministerio. Pero no sé por qué razón
siempre se habló de una institución como paralela al Ministerio de Educación, así lo veo yo. Entonces, yo dije siempre que así como el año 80, 81, creo que el año 81 fue el primer traspaso a las municipalidades del Ministerio de Educación, yo señalé que ese era un experimento. Se estaba experimentando con la educación. Y el experimento de la educación termina cuando se abre esto definitivamente, la desmunicipalización, y se crean los servicios locales de educación. Y yo me mantengo en la misma idea. Se va a experimentar nuevamente con la educación. No hay señales concretas de que esto se va a mejorar. ¿Por qué? Porque si la comparamos con la municipal, con la educación municipal actualmente, viene siendo muy similar, en el sentido de que el financiamiento va a ser el mismo, el financiamiento va a ser por asistencia media. Entonces ya ahí tenemos un problema de asistencia. Los servicios locales van a comenzar con una cantidad de funcionarios acotados, ¿no es cierto? Hoy día, por ejemplo, el Departamento de Educación aquí en Valdivia tiene alrededor de 120 funcionarios. Bueno, y seguramente irán a empezar con 40, con 50. Pero al pasar los años se va a volver a lo mismo. Correcto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una cuestión tan simple, tan lógica. Aquí en Valdivia, insisto, 120 funcionarios para 11.000 alumnos. 40 funcionarios del servicio local van a poder administrar 23 alumnos en el servicio local. Claro, sí. No, Complicado. no es posible. Ahora tendría que, no sé, ser tan eficiente, o el director del servicio local tendría que ser tan eficiente que pudiera mantener eso. Pero lo veo difícil. Entonces, vamos a volver a lo mismo, a contratar, a contratar, a contratar. En un principio, seguramente, el servicio local va a ser centralizado, en el sentido que va a funcionar en Valdivia y va a tener una sola oficina. Pero con el tiempo se va a volver a lo que muchos años atrás se hizo, que eran las departamentales. En cada comuna había una oficina. Era chiquitita, pero al fin y al cabo una oficina. ¿Te imaginas tú que un colegio de Futrono a la cordillera tenga que venir a solucionar sus problemas aquí al día? No. Entonces, eso, lo que a mí, y lo mantengo, ¿ah? Esto para mí es una nueva aventura en la educación. Y no ataca, estos servicios no atacan el déficit que hay en educación, que tiene que ver con la formación y el conocimiento que los alumnos tienen que entregar. O sea, que se les tiene que entregar. El alumno tiene que salir mejor preparado en todos los niveles. Y yo no veo aquí que se produzca un cambio. ¿Ya? A lo mejor, no sé, puede que con los años, pero yo hubiese preferido que el servicio se mantenga en las municipalidades, pero lo que había que hacer era corregir la ley, corregir las atribuciones, por ejemplo, que todavía tienen los alcaldes respecto a cómo administrar, a tener más control, porque los departamentos de educación y la educación en general se convirtió en un botín político, en donde las autoridades que eran elegidas por voto popular tenían que pagar favores políticos, y entonces vamos metiéndole gente, hasta que finalmente se produce el déficit. En todos los DAEM, en todas las municipalidades hay déficit económico, pero este déficit es por el exceso de dotación que hay en los distintos DAEM, ya sean en los DAEM propiamente tal o en los colegios. Aquí si estamos hablando de alrededor de 1.000 funcionarios asistentes de la educación aquí en Valdivia, 1.000 para 11.000 alumnos, sí. Para 11.000. Entonces es demasiado. Claro, sí, pensando en que, o sea, con esto se desliga la municipalidad de la administración porque pasa a la SLIP. ¿Qué irá a pasar con
con la gente, o sea, con las personas que trabajan en el TAEM. Bueno, el TAEM deberá desaparecer, Sí. pero ¿qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa con los asistentes de educación? ¿Mejora? ¿Habrá mejora? Porque uno piensa en un colegio, en la infraestructura, por ejemplo, que se ha escuchado mucho de que hay colegios que no están funcionando por un problema de infraestructura, netamente tal. Así como también esta tiene prácticamente las mismas facultades que si considera que a lo mejor, no sé, por problema de matrícula puede cerrar colegios, así como también los puede abrir. En el fondo, eh, ¿qué ganan? ¿En qué Ah, posición quedan los asistentes de educación en esta situación? bueno, sería una irresponsabilidad no reconocer los avances que han habido en infraestructura con el sistema municipal. Aún con todo el problema que tiene de financiamiento, a través de proyectos que han presentado las municipalidades, con los años yo diría que la infraestructura de los establecimientos educacionales está a la altura de las exigencias mínimas, por lo menos, de lo que es lo que necesita un establecimiento para recibir sus alumnos. Yo creo que nunca se había hecho tanta inversión en infraestructura y sobre todo aquí en Valdivia, cuando estábamos con la pandemia, se aprovechó este tiempo para arreglar todos los establecimientos que estaban en condiciones muy paupérrimas. Ahora bien, nunca se va a estar conforme, claro, nunca. Hay problemas a veces que no hay calefacción, que no hay plata para comprar el gas, que los vidrios, que etcétera. Eso tiene que ver con la mantención Correcto. de los establecimientos educacionales. Pero lo que es la estructura sólida, fuerte de los establecimientos educacionales, la mayoría está en condiciones de entregar a la comunidad educativa un buen servicio. Ahora, ¿qué es lo que ganan los asistentes de la educación? Volviendo al tema de los asistentes de la educación, sí, efectivamente hay un mejoramiento para los asistentes de la educación. Pero más que el mejoramiento, hay un reconocimiento que se perdió para los funcionarios el año 81, cuando se produce la municipalización de la educación, se perdieron, por ejemplo, se perdieron los bienios, el perfeccionamiento, se perdieron la estabilidad laboral, todo eso que está ahí. Bueno, ahora eso afortunadamente se recupera. Nosotros con la municipalización nunca tuvimos un estatuto que rigiera Ya. los sueldos. Aquí cada alcalde pagaba lo que se le da la gana. Y así es como cuando se hizo la última negociación nos encontramos con sueldos muy altos para gente que recién venía entrando cumpliendo una misma función que otro. Entonces eso se termina porque a partir de ahora existe un ingreso mínimo para que el funcionario que entra, que son muy cercanos a lo que estamos hoy día viendo, que debería ser alrededor de 500.000 pesos para un auxiliar. Y de ahí para arriba, se le van a empezar a pagar los bienios, el perfeccionamiento y otras asignaciones más. Entonces, claro, para los asistentes de la educación es beneficioso en ese aspecto. Ahora, lo que yo espero, además de eso, que se puedan mejorar los problemas que existen por muchos años que tienen que ver con las conductas laborales de los trabajadores. Ya. Aquí en Valdivia hay un déficit de alrededor de 2.300 millones de pesos como consecuencia de las licencias médicas. Hay muchas licencias médicas. Muchas licencias médicas que en algunos casos indudablemente son justificados, pero que en otras se han transformado en una especie de vicio el mal uso de licencias médicas. Aquí una persona se siente mal, un resfriado, alguna cosa poca, licencia médica al tiro. En este sistema han habido funcionarios que han estado 3, 4, 5 años con licencia médica y se está pagando un sueldo. Aún peor todavía es que se le tiene que pagar al reemplazante. Correcto. Y eso que está ahí ha producido un déficit, como decía, de alrededor de 2.300 millones de pesos que no ayudan en nada, por el contrario. Entonces lo que yo espero que este sistema pueda de alguna manera seleccionar con mayor acuidad el ingreso de funcionarios, que haya una exigencia mayor, que haya un compromiso mayor,
que se puede en algún momento hacer una evaluación y si esa evaluación determina que el funcionario no está apto para desarrollar esta función, se le diga hasta aquí no llegamos, pero aquí hay un interés superior, que son los niños, que son los jóvenes, que necesitan tener una calidad de educación mucho mejor de la que en este momento hay. Esta es la gran esperanza que yo tengo. Ahora, no sé, pero en un principio, la primera conversación que tuvimos nosotros con el señor Durán, que va a ser el director del servicio local, dice que esto se mantendría en un principio, tal cual está, pasan todo, en fin, qué sé yo. Pero si el segundo año se mantienen las cosas como están, va a ser el primer indicio de que esto va nuevamente al fracaso. Don Jorge, ya nos alcanzó el tiempo. Le quiero dar un minuto para que se dirija a su asociado para lo que quiera plantear. Bueno, yo he sido reiterativo a los colegas asistentes de la educación que viene un desafío muy importante con los servicios locales de educación que comienzan el 1 de enero del año 2025. Eso que está ahí, si bien es cierto, trae mejoramiento para los asistentes de la educación, pero quiero decir también que se requiere un mayor compromiso de los asistentes de la educación en el desempeño que ellos tienen que realizar al interior de los establecimientos. Podría ser que en algún momento el director del servicio local diga aquí están fallando los asistentes de la educación, por lo tanto vamos a hacer unas evaluaciones y como consecuencia de eso pueden haber despidos. Y evitar, por sobre todas las cosas, estas famosas licencias médicas que la verdad las cosas que molestan mucho y que como uno representa a los asistentes de la educación, muchas veces en las reuniones se nos dicen, pero ¿cómo ustedes piden esto si no responden en lo otro? Entonces, a tener, primero, confianza en la organización, sobre todo en la que yo tengo la responsabilidad de dirigir, participación en la organización, interés, confianza y el compromiso, no tan solo como socio, sino que el compromiso como trabajador. Los asistentes de la educación, junto con los profesores, son los únicos trabajadores en Chile que tienen 2 meses de vacaciones en el verano y casi 1 mes de vacaciones en el invierno. ¿Ya? Entonces, no veo la razón por la cual uno no se sienta feliz realizando este trabajo y segundo, no responda de acuerdo a las expectativas que tiene, en este caso, la comunidad con nosotros, que somos los que tenemos la responsabilidad de educar y de formar a los alumnos, a los niños y a los jóvenes de nuestra comunidad. Don Jorge, le voy a hacer entrega presente, que se lo entregamos a todos nuestros invitados en este caso. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo y gracias por la disponibilidad de recibirnos en su oficina. Muchas gracias también. Bueno amigos, esto ha sido una nueva sesión de Hablemos de. Los espero hasta la próxima. Nos vemos.